Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Contado por Cron. Esta vez, bueno, seguimos en la línea del Popol Vuh, el libro de los Maya Quiché, y les voy a contar una pequeña historia del libro. Y es cómo crean al hombre. Ellos tienen dos dioses súper importantes, que se llaman Tepeo y Gucumax. Ellos crean toda la humanidad. Mm, Tepeo y Gucumax deciden mm, crear, poblar el mundo, crean todos los animales. Cuando crean los animales, ven que los animales pues graznan, maullan, ladran, pero no son capaces de pronunciar el nombre de los dioses, bueno, no los recuerdan, no los alaban, entonces no creemos otra criatura y deciden crear el hombre. Entonces ellos primero crean un hombre de arcilla, o sea, crean un hombre de barro. Mm, pero descubren que no funciona. El hombre de barro es muy débil, además, pues es muy difícil que se sostenga en pie, no tiene memoria, no es capaz de hablar porque su boca realmente no tenía movilidad, no tenía corazón y cada que se metía al agua se derretía. Entonces, digamos como que la versión 0.1 del hombre, nada, no funcionó. Entonces Tepeo y Max deciden hacer una versión 1.2 o 2.0 del ser humano. Esta versión deciden hacerla de madera. Son llamados los hombres de palo. Estos hombres de palo sí se sostenían en pie, estos hombres de palo eran inteligentes, estos, bueno, tenían cierta inteligencia, eran capaces de hablar, caminaban, pero tuvieron un pequeño inconveniente. El hombre de palo o el hombre de madera llamado así, pues realmente no tenía corazón y tenía solo una memoria como a súper corto plazo, no tenía memoria de largo plazo. Por eso cuando él caminaba y en algún lugar era atacado por un animal, bueno, porque nunca lo recordaba, entonces volvía y pasaba por ese lugar. Entonces, y además, como no tenía memoria de largo plazo, pues tampoco se acordaba de quién los creó, ni cuáles eran sus nombres, no los alababan. Entonces dijeron, no, bueno, pero ¿cómo hacemos? O sea, acabar con el hombre de barro fue muy sencillo, porque simplemente ellos mismitos, solamente con meterse al agua, pues ellos se desvanecían, fue muy sencillo. Ellos se acabaron solos. Pero con el hombre de madera no era tan sencillo. El agua como tal del mar o del río no los dañaba, la tierra tampoco y los animales pues eran insuficientes como para acabar con todos. Entonces los dioses deciden crear un diluvio. Crean un diluvio y ellos le llaman a esto la lluvia negra. Dicen que era una lluvia muy oscura, muy oscura. Cae sobre los hombres de madera y los empieza a podrir. Toda la tierra se empieza a llenar de agua. Realmente ellos mismos habían creado los valles, las montañas, todo no les importaba. Luego la iban a hacer bajar para que todos estos hombres se pudrieran, pero pasa una cosa súper curiosa. En todo este proceso, los hombres de madera realmente no desaparecen, sino que se convierten en los monos. Esa es la versión de por qué los monos se parecen tanto a los hombres. Dicen que esa es la razón de que los monos realmente por esto tengan un aparato fonador muy parecido al del ser humano, mm, pero los monos finalmente eh, tampoco se sostuvieron en dos patas, sino que tenían que andar en cuatro y aunque presentan inteligencia para muchas cosas, pues tampoco tienen la capacidad de hablar como nosotros, no tienen memoria a largo plazo, o sea, son realmente la versión que quedó de El hombre de madera. Y finalmente, entonces, Tepeu Max deciden llamar, ellos tenían en su panteón, o sea, en el mundo de los dioses, los maya quiché, tenían 13 dioses súper importantes. Estos que crean el mundo se llaman Tepeu Max y ellos llaman a otros dos muy importantes que se llaman Ispillacoc e Ismucané. Entonces ya les piden como consejo, les cuentan todo lo que ha pasado con los dos primeros intentos, intentan hacer la tercera versión del ser humano. Y esta tercera versión la hacen de maíz. Sí, todos nosotros
que esta versión sí funcionó, somos hechos de maíz. Los hombres fueron hechos de maíz amarillo y las mujeres hechas de maíz blanco. Eh, los dioses a este ser creado de maíz lo forjaron y lo amasaron igual que al del barro, pero esta vez le pusieron corazón, le pusieron sentimiento. No le pusieron solo inteligencia, sino que también le pusieron entendimiento. Le insertaron en el corazón el amor por la naturaleza, por los animales, por los dioses. Le dieron una memoria a largo plazo. Los hicieron supremamente sabios. Se supone que en un principio los hicieron tan parecidos a los dioses que los seres humanos podían ver, ¡fuf! O sea, casi como con la visión de rayos X de Superman. O sea, una cosa brutal, podíamos caminar súper rápido como Flash, o sea, parecíamos superhéroes. Y ellos dijeron, ay no, se nos fue como la mano, ¿cierto? Entonces le quitaron un poquito de poderes. Entonces permitieron que viéramos, pero tenemos una visión 20/20, como la de nosotros normalito, que no vemos a través de una pared. Tenemos una buena memoria, tenemos inteligencia, tenemos amor por las cosas. Este hombre de maíz y esta mujer de maíz fueron los que funcionaron. Realmente crearon cuatro hombres y cuatro mujeres que son los que van a poblar el mundo entero, según la versión de los maya quiché. Según el texto maya, el Popol Vuh, em, hay dos aspectos muy importantes en la creación del hombre, o como que muestran la evolución, ¿cierto? Desde ese hombre de barro, el hombre de madera y el hombre de maíz. ¿Qué es lo que nos diferencia de absolutamente todos los otros seres? Primero, el lenguaje. Somos capaces de hablar con entendimiento y de hablar con inteligencia. Y el segundo, somos capaces de recordar, de tener memoria de corto, mediano y largo plazo, recordar nuestros dioses, recordar a quién le debemos agradecer la vida y los podemos alabar. Esos son como las dos cosas principales que tuvo el hombre de maíz y por el que ese fue el ser que dejaron viviendo en la tierra. Esa es la explicación de la creación del hombre según los maya quiché en su libro del Popol Vuh. Espero que este capítulo de Contado por Kroll les haya gustado. Un beso. Hasta la próxima. Chao.